Este es el dato que estaban todos esperando y acaba de cambiar el juego por completo. La inflación sorprendió al mercado con un resultado mucho mejor de lo previsto y lo que viene ahora va a ser una locura para acciones y criptomonedas. En este video te voy a explicar por qué esto puede ser el inicio de una suba histórica, qué sectores podrían beneficiarse primero y cómo me voy a posicionar personalmente. Quédate hasta el final porque esto no solo es una reacción del mercado, es una oportunidad que no vemos todos los días. Y como todos los martes comenzamos con los datos del calendario económico de la semana. Esta semana viene cargada por la publicación de los datos del IPC anual, mensual y subyacente, es decir, la métrica que utiliza el gobierno de los Estados Unidos para la medición de inflación, que en este caso ya se ha publicado con resultados mejor de lo previstos. Tenemos el día miércoles inventarios de petróleo crudo de la AIF. Día jueves, como todos los jueves, tenemos nuevas peticiones de subsidios por desempleo. Publicaciones del índice de precios al productor mensual, que es una métrica hermana de lo que es índice de precios al consumidor. Y el día viernes, los datos de ventas minoristas. Y sin duda, el dato más importante va de la mano de la publicación del índice de precios al consumidor, es decir, la inflación de Estados Unidos interanual. Este dato arrojó un 2.7% anual versus una previsión de un 2.8% y una medición anterior de un 2.7%. Es decir, la inflación no ha tenido cambios frente a la última medición de 2.7%, pero se encuentra por debajo de la previsión y es lo que el mercado en este momento está festejando. Como les comenté anteriormente, el índice de precios al consumidor o IPC mide los cambios en el precio de bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor. Nos aclara Investing, se trata de una forma de medir los cambios en las tendencias de compra y de la inflación de Estados Unidos. Si vemos el gráfico de la tendencia, lejos estamos de los niveles cercanos a un 9% que tuvimos allá por julio del 2022. El gobierno de los Estados Unidos y principalmente la Reserva Federal logró bajar las tasas de inflación mediante un ajuste en los tipos de interés. Y es por ello que vemos un descenso abrupto en la tasa anual de inflación para ubicarse a partir de julio del 2023 en niveles cercanos al 3% y lo que es 2024 y 2025 en niveles inferiores al 3%. ¿Y esto por qué es importante? Porque la Fed tiene un objetivo. Recuerden que la Fed trabaja con dos variables. Por una parte, el desempleo y por otra parte, la tasa de inflación. Como recordarán, las nóminas no agrícolas no dieron una buena medición. Por ende, la Reserva Federal tomará nota para su próxima reunión de septiembre analizar la baja de las tasas de interés, puesto que si el mercado laboral viene cayendo, bajar los tipos de interés hará reactivar la economía y por ende que las empresas contraten más trabajadores. Pero por otra parte, la Fed debe controlar la inflación y la inflación no debe salirse de los objetivos que tiene el organismo, que para este caso se mantienen en un 2% anual. Y es por ello que esta noticia es la noticia más importante del día y probablemente una de las más importantes del mes. Por ende, tras la publicación de las nóminas no agrícolas, varios responsables de política monetaria de la Fed han insinuado una mayor disposición a respaldar recortes de tasas. Es decir, los gobernadores de la Fed están cada vez más de acuerdo en que hay que recortar tasas. Por ende, con el mercado laboral enfriándose y la inflación moderándose, los inversores están apostando a que la Fed va a tener más margen para recortar las tasas. Y considerando que el barómetro de la Fed está indicando una probabilidad cada vez mayor a medida que avancen los meses de recortes en tasas, prácticamente la baja de tasas de interés es un hecho. Por ende, atención que esta es la señal que lo cambia todo. Si continuamos viendo mediciones de inflación por debajo de las previsiones, esto sin duda será una gran señal para la economía y por ende para la tan ansiada baja de tipos de interés por parte de la Fed. Yéndonos a mercados de criptomonedas, todo verde y todo cerca de máximos, pero atención que hay algunos activos que están más verdes que otros. Recuerden que estuvimos viendo que hay más potencial para suba de monedas alternativas porque estamos entrando en lo que se llama la alt season o la temporada de las altcoins. Así, Ethereum actualmente se encuentra en los $4.444, Solana en $181, XRP en 3.20
y Bitcoin todavía con dificultad para superar los 120.000. Y acá vamos a ver qué implicancias hubieron esta semana y qué nos están diciendo los gráficos. En primer lugar, tuvimos una noticia muy importante la semana anterior respecto de una orden de Trump que permitiría añadir Bitcoin a los planes de jubilación en Estados Unidos, los famosos 401k o 401k. ¿Y esto qué implica en la práctica? Esto implica que se abre el juego para que los fondos de jubilación incluyan Bitcoin y otras criptomonedas en sus portfolios de inversión, lo cual está haciendo que cada vez entren más actores, más participantes y tengamos más adopción en el mercado de criptomonedas. Esto es una locura. Es algo que va a realmente disparar los precios hasta niveles astronómicos. Y sin duda será algo muy positivo para los planes de jubilación de cara al mediano y largo plazo. ¿Y por qué Bitcoin en tu 401k o tu fondo de retiro es importante? Y con esto tenemos que trazar un paralelismo, puesto que en Latinoamérica tenemos otros tipos de fondos de jubilación, pero si bien no los tenemos administrados en todos los países a través de fondos de inversión, es importante que vos consideres que Bitcoin es importante para tu jubilación. ¿Y por qué? Las criptomonedas ya no son apuesta secundaria para los gurús de la tecnología y los hilos de Reddit. Es una industria de billones de dólares y Bitcoin se ha ganado su lugar como el oro digital. Permitir Bitcoin en los planes de jubilación significa que millones de estadounidenses y personas alrededor del mundo podrían empezar a promediar el costo en dólares, también llamado estrategia de DCA, que implica ir comprando de a poco todos los meses y en forma periódica, sin necesidad de abrir una cuenta separada en un exchange de criptomonedas. Según informes, el público está abierto a la diversificación, lo que revela que hasta el 20% de la generación Z y Alfa están dispuestas a recibir pensiones en criptomonedas. Y atención, puesto que los que pertenecemos a la generación Y o los llamados también millennials, también lo estamos considerando, pero que ya lo considere la generación Z, la generación alfa y posteriormente la generación beta, esto implica que el camino hacia la democratización de Bitcoin es irreversible. Y ahora que el Estado permitirá incluir a los fondos de inversión Bitcoin y otras criptomonedas en sus portfolios, no hará otra cosa más que maximizar este mercado y mejorar la democratización hacia el acceso. Y esto también es importante porque la inversión en Bitcoin ha superado ampliamente retornos de inversiones tradicionales como lo que es la inversión en el índice Nasdaq 100 de las 100 empresas más importantes de tecnología, en las cuales, como ya saben, incluimos Nvidia, Meta, Microsoft, Apple, entre otras. Podemos ver que ha superado en más del doble para la mayoría de los años el rendimiento del Nasdaq. Pero atención que la alta volatilidad también ha hecho duplicar las pérdidas en el año 22. Por ende, es importante no solamente pensar en estrategias para jubilación, sino en estrategias que nos permitan a nosotros ir acumulando criptomonedas en el corto plazo y de una manera periódica y consistente. Si a esto le sumamos que las criptomonedas ayudan a las economías emergentes a eludir limitaciones financieras tradicionales, pensemos en el caso de Argentina, en el caso de Venezuela y de otros países donde las personas realmente logran trascender económica y financieramente gracias a los vehículos que nos proporcionan las inversiones en criptomonedas, podemos considerar que la adopción será cada vez más grande. Y esto, por supuesto, son noticias que lo único que harán será subir y subir el precio de Bitcoin y por supuesto del resto de criptomonedas que forman parte del ecosistema. Pasemos al análisis técnico. Mercados tradicionales subiendo frente a la noticia de inflación. Podemos ver el índice S&P 500 en máximos nuevamente en el nivel de 6.428 puntos con una suba de un 0.8% en el día de hoy. Viendo la foto completa, no olviden que estamos en niveles de máximos y esto podría no ser lo óptimo para lo que es mercado de acciones tradicionales, puesto que según chartismo estamos en la parte superior de este rising wedge o cuña alcista de resolución bajista. No obstante, mientras no paren las noticias positivas como lo será una reducción de las tasas de interés, el mercado difícilmente bajará y nos hará anular todas las formaciones chartistas que podamos marcar en el gráfico. Si miramos indicadores, el volumen se presenta en niveles normales y consistentes con relación a las últimas ruedas. RSI se presenta todavía
todavía en niveles cercanos a una sobrecompra, lo cual nos indica que todavía tenemos un poquito más de recorrido. Y MACD en compresión mensual todavía mantiene el cruce positivo que tuvimos en julio del 2025. Por ende, aquí no pasa nada y esto es un siga. El mercado continuará hacia nuevos máximos en lo que respecta a mercados tradicionales. En lo que respecta a Bitcoin, recuerden que habíamos hablado de un nivel importantísimo para el cierre semanal en los $119.000. Estábamos buscando velas que empiecen a cerrar por encima de los $119.000, porque caso contrario íbamos a venir a visitar los niveles comprendidos entre 107 y $106.000 o los niveles de máximos anteriores en 110.000. Bueno, esto no sucedió y tuvimos la semana anterior un cierre en 119.310, apenas por encima de este nivel de dificultad. Será clave que esta semana el precio de Bitcoin tenga un cierre semanal por encima de los $119.000 e incluso por encima de los máximos de $123.000 dados por la mecha de la semana del 14 de julio del 2025. Pero a priori recuerden que Bitcoin en este nuevo ciclo no tendrá un recorrido alcista tan grande como pueden llegar a tenerlo las monedas alternativas. Y si bien el precio continuará subiendo, no lo hará con la misma fuerza que otros activos. Por ende es importante monitorearlo. Y vamos a ver la diferencia ahora con Ethereum, porque si vemos cómo viene la vela semanal de Bitcoin, verán que tuvo una presión vendedora muy grande representada por la mecha superior de la vela de la semana en curso. A su vez, si miramos el volumen con el cual esta última vela cerró por encima de los 119.000, vemos que el nivel no ha sido muy alto, es decir, no hemos visto mucha armonía entre el esfuerzo y el resultado. Da la sensación de que el mercado no está muy convencido de que Bitcoin cierre por encima de los $119.000. Por ende, esto es un wait and see. Debemos esperar y ver cómo se desenvuelve el mercado. ¿Y cuál es la diferencia con Ethereum? Como ven, en Ethereum la semana anterior tuvimos una vela de rango amplio, es decir, una vela que cerró la semana en máximos. Prácticamente no tuvimos una mecha en la parte superior, por ende no solamente superamos el nivel del cual habíamos hablado en los videos anteriores de 3.935, sino que lo hizo con mucha intención. Una vela de rango amplio, volumen creciente, lo cual, si recuerdan cómo lo vimos en Bitcoin, era una barrita chiquita del histograma. Ahora tenemos una barra fuerte, tuvimos volumen creciente, lo cual nos confirma que hay una clara intención de que el precio siga para arriba. Volumen creciente, cierre en máximos y vela de rango amplio, importantísimo y algo totalmente definitivo para el precio de Ethereum, que como vimos en videos anteriores, tenemos objetivos de mediano plazo marcados en la zona Fibonacci del 2.618 y 3.618 entre $11.000 y $15.000. Pero atención que el primer objetivo a superar, el cual podríamos llegar a superar en horas el día de hoy o el día de mañana, son los $5.000, lo cual ya prácticamente con estos cierres que hemos tenido para el precio de Ethereum es casi un hecho. Y aquí asimismo me interesa mostrarles un gráfico con fractales para lo que es el precio de Ethereum. ¿Y qué es un fractal? Es un movimiento de precios que tuvimos en el pasado, que el precio ha repetido en nuevas oportunidades y que aparentemente vuelve a repetir. ¿Por qué es importante analizar los fractales? Porque esto nos puede dar una pista de lo que puede estar haciendo el precio, de lo que hizo en el pasado y dónde podría llegar el precio en función del estudio del comportamiento anterior. Estos fractales vienen dados por canales horizontales que tienen dos toques en la parte superior y dos toques en la parte inferior o el piso, lo cual luego del segundo toque al piso del canal, el precio sube hasta nuevos máximos. En el caso del Bull Run comenzado en 2017 con una duración de 406 días, es decir, un poco más de un año. Este segundo fractal se repitió con un canal horizontal en 2019, en el cual tuvimos toque al piso del canal, toque a la parte superior o techo, toque al techo y toque a la parte inferior del canal nuevamente, lo cual nos disparó en 2021 hacia los nuevos máximos con un tiempo de 609 días.
es decir, una duración superior al bull run anterior. Y actualmente estamos en una formación horizontal que no implica otra cosa más que acumulación, como lo vimos en el video anterior, lo cual nos está indicando lo mismo: dos toques en la parte superior del canal, dos toques en la parte inferior del canal, e incluso con este famoso spring de Wyckoff, lo cual sería como una zancadilla, piénsenlo. Esto sacó del mercado a todos los indecisos, a todos aquellos con miedo a que el precio de Ethereum vaya al quinto subsuelo del infierno e incluso con que la moneda desaparezca. Miren la oportunidad que tuvimos, no estamos muy lejos, fue en abril del 2025, apenas 4 meses atrás tuvimos el precio en $1.400. ¿Y cuánto se revalorizó el precio a partir de ese momento? Un 212%. Rentabilidad que Bitcoin no estuvo ni cerca de dar en este lapso. Por ende, este spring o este movimiento que termina de sacar del mercado ha sido clave para que empiecen los movimientos alcistas. Si lo miramos en el año 2020, esta fue la crisis de marzo del 2020, lo cual hizo exactamente lo mismo. Y si observamos en diciembre del 2016 nos pasó lo mismo. Zancadilla, se van los indecisos, se van los negativos, vendenos todas tus criptomonedas que nosotros seguimos para arriba y sigue la fiesta. Y si miramos con chartismo, vemos que el precio nos indica una formación de un rising wedge o una cuña alcista, que sí, como vimos anteriormente, puede tener connotaciones bajistas, pero miremos el contexto. Estamos en una zona intermedia, venimos de niveles de mínimos, y si nosotros coincidimos que las directrices alcistas han coincidido con los puntos de mínimos de las formaciones de acumulación con los canales horizontales, y a su vez unimos con una directriz alcista los máximos de ciclo anterior, tanto de 2018 y de 2021, nosotros podemos proyectar targets en niveles cercanos a los $19.000 o 19.600 para el precio de Ethereum, que como habíamos visto anteriormente por definición de Fibonacci, los niveles confluyen, hay una confluencia entre los niveles de target por chartismo en $19.000 y los niveles que tenemos por proyección de Fibonacci. Recuerden que la proyección de Fibonacci nos está indicando un objetivo más conservador de entre $11.000 y $15.000, pero el nivel del 4.618 nos está indicando que existe la posibilidad de llegar a los $19.000, y si llegamos a los $19.000, el nivel psicológico de los 20.000 casi que será un hecho. Seguiremos el mercado y miraremos las huellas o el volumen que va dejando la mano profesional que, como ya sabrán, armó el negocio en esta zona, o como lo vemos en este gráfico, armó el negocio aquí. Y si armó el negocio aquí, ¿dónde va a buscar vender? Bueno, va a buscar vender en la parte alta. Recuerden que nosotros tenemos que tratar de ser inversores informados y leer el mercado para tratar de entrar en momentos donde aún sea pronto, puesto que la gran masa de los inversores estará entrando en niveles superiores a 15.000, y se los firmo donde quieran, que todo el mundo que nunca compró Ethereum, que nunca compró Bitcoin, estará haciéndolo a esos precios. Y esto no significa que luego de ello el mercado se derrumbe. Puede que no se derrumbe nunca, pero es importante que no quedemos atrapados en los niveles de máximos, porque como pueden ver tuvimos caídas pronunciadas luego de alcanzar máximos. Entonces lo pensemos, porque si el precio de Ethereum luego vuelve a bajar hasta las zonas de máximos anteriores, será una oportunidad histórica de volver a acumular. Mientras tanto, ¿qué vas a hacer con la baja que te dio el precio del Ethereum? Te vas a querer matar. Entonces, atención, nos aprovechemos de estos movimientos prematuros y nos anticipemos y no reaccionemos al mercado. Y hasta aquí llegamos. Quiero darles las gracias a ustedes y a los nuevos 25 suscriptores que hemos tenido este fin de semana con mi último video acerca de inversión en mercados tradicionales. Se les súper agradece. Estoy muy contento con la reacción y el amor que he recibido de todos y cada uno de ustedes. Es el combustible que realmente me hace falta para seguir. Así que se les agradece de corazón, muchísimas gracias. Si no fueron a ver mi último video, los invito a que vayan a verlo. Son 27 minutos donde les explico la teoría general del mercado,
cómo analizar una acción para comprar a largo plazo y cómo invertir en uno de los brokers más seguros como es Interactive Brokers. Así que si no lo vieron, vayan a verlo, déjenme su like, su comentario y los espero en el próximo video. Chau.